Bienvenidos. Bueno, estamos una vez más haciendo esta transmisión, el comentario de la parashá número 17. Estamos en este hermoso Shabbat. Bienvenidos sean todos ustedes. Espero que nos acompañen. Estamos a 20 de Shevat del 5783 a 11 de febrero del 2023 en el calendario secular. La porción de esta semana es del capítulo 18:11 a 20:26. Esa es la porción que nos corresponde el día de hoy. Y bueno, después de que Elohim saca a su pueblo con mano fuerte, con mano poderosa, como dice ahí en este libro de Shemot 13:14. Bueno, Jethro, perdón, en nuestras traducciones, Yitro, suegro de Moshe, escucha de todo lo que Elohim había hecho con Israel, con mismo Moshe, y él decide llegar a donde ellos se encontraban en el desierto y se traslada de su comodidad para visitar, para llevar a la familia de Moshe, pero también porque había escuchado todos estos milagros, todos estos prodigios que Elohim había hecho con todo el pueblo de Israel. Yitro es un sacerdote, un ministro de Mediam. Este varón era alguien que buscaba de alguna manera la verdad, como muchas personas de alguna manera intentan, pero en su intento se quedan a medias porque realmente no están encontrando la verdad. Era un varón que lo intentaba, pero no lo había encontrado hasta que llega con Moshe y Moshe le comenta todo lo que Elohim había hecho. De hecho, ya de alguna manera Moshe y Yitro ya habían de alguna manera intercambiado situaciones. Acuérdense que cuando Moshe sale huyendo de Egipto, se encuentra a la que después es su esposa y conoce a Yitro y bueno, ahí establecen también una conversación de alguna manera y él le dice que sale huyendo por esa situación, que él era un príncipe egipcio y de momento, bueno, las circunstancias, bueno, no las circunstancias, mismo Elohim puso todo eso para que él saliera de ese país y poder liberar a su pueblo. Entonces, él ya se había dado cuenta que Elohim, que Dios mismo estaba haciendo estas cosas y él empieza de alguna manera a escuchar de este Dios, a pesar de que a pesar de que Yitro escuchaba de todas las costumbres, de todas las supersticiones, de todo el paganismo, era un varón que no estaba conforme, que no estaba tranquilo, que siempre quería aprender más hasta que llega el momento que está con Moshe y él se da cuenta quién es el verdadero Dios. Y más bien, quién es el Dios, porque no hay otro Dios, todos los demás son imaginación del hombre, todo lo que los dioses o las deidades egipcias eran representación de la imaginación del hombre. Querían tener para todo un Dios y Dios mismo, el Elohim verdadero, tuvo que demostrar que todos esos son falsos y que no tienen ningún poder. Entonces Yitro se da cuenta de esta situación y él se convierte al verdadero Elohim de Israel. Hay mucha gente que es sincera. Este varón parecía que quería encontrar la verdad. Hay mucha gente que es sincera, hay mucha gente que quiere hacer bien, que quiere intentar ser una mejor persona, que quiere entrar dentro de una moral para poder hacer el bien, pero desafortunadamente no hay nada como seguir a Dios y estar en el camino de Dios y tener la moral de Dios y tener los principios de Dios, que es su Torah, que es su ley, que es su palabra. Hay muchas personas
que incluso dicen que ellos no hacen mal a nadie, que ellos están bien, que ellos creen en Dios, se justifican y dicen, yo no hago mal a nadie, incluso ayudo a las personas. Hay muchos sacerdotes católicos, hay muchos cristianos evangélicos, hay muchos testigos de Jehová que de alguna manera tienen ciertos principios para poder ser mejor personas, de alguna manera, porque están en la Biblia, pero hay muchas otras cosas que no hacen porque no conocen verdaderamente al Dios de la Biblia. Entonces ahí es cuando de alguna manera están fallando. Ejemplo, volvemos a lo mismo, hay mucha gente que es muy honesta, que es muy correcta, que ayuda a las personas. Vamos a hablar propiamente de personas católicas, no en general, desafortunadamente tengo que decirlo así, en general no. La mayoría de las personas de esta religión es muy permisible todo, pero hay muchas personas que son muy buenas, que incluso no toman, que no dicen groserías, que no andan en fiestas paganas, que tratan de ser lo más recto posible, pero desafortunadamente la Biblia es muy clara y dice qué es o quiénes son los que van a entrar y los que no van a entrar. Y desafortunadamente ellos tienen en su corazón muy arraigada la idolatría. Entonces ya teniendo este punto, quiere decir que están haciendo algo mal. Y algo similar le está pasando a Yitro. Yitro es un varón que de alguna manera está haciendo las cosas correctas, de alguna manera está intentando hacer las cosas correctas, pero hasta que llega el momento indicado es que conoce al Elohim verdadero. Entonces, Yitro necesita, o bueno, más bien lleva un proceso de alguna manera, como muchas personas que escuchan de la palabra de Dios y que de alguna manera empieza a entrar en su mente, empieza a entrar en su corazón. ¿Cómo es ese Dios que dices tú? ¿Cómo es ese Dios del que hablas tú? ¿Cómo es esto? Y ya cuando la gente empieza a entrar en su corazón esto, es cuando tienen el anhelo y el deseo de conocer verdaderamente a Dios. Y es lo que le pasó a Yitro. Escucha a su yerno de todo lo que Elohim había hecho, de todo lo que Hashem había mostrado con poder para avergonzar, dice la Torah, y para demostrar que Él es el verdadero Dios, tanto a Paró, a Faraón, como a todos los egipcios, y no solamente a los egipcios, también a su pueblo Israel, para que se diera cuenta a su pueblo Israel que Él los había adoptado como sus hijos. Y bueno, más adelante de esta historia de Yitro están lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Los primeros 5 tienen que ver con Elohim, de cómo nos vamos a dirigir a Elohim, y los otros 5 son los que vamos a utilizar o a aprender para dirigirnos hacia el hombre. Entonces, aquí la cuestión es que Dios maneja así, para que haya un completo. Acuérdense lo que dijo Yeshua: amarás a Elohim, es el primer mandamiento, y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, siempre hay una relación, siempre hay algo completo, siempre hay algo concreto con lo que Dios quiere hacer y quiere establecer para el ser humano. Este varón, de alguna manera, Yitro, está en el mundo queriendo recoger ciertas situaciones para tener una vida plena, pero no la tiene hasta que verdaderamente conoce al Elohim de Israel, al Dios de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, y es cuando él verdaderamente tiene un encuentro. Y así las personas, en apariencia, hacen cosas buenas, en apariencia tienen cosas buenas, pero desafortunadamente no las van a encontrar fuera de Dios. Entonces, Yitro tenía de alguna manera ideas que aparentemente eran buenas, ideas que en el mundo la hace ver como correctas, porque vemos más adelante que Yitro aconseja a mismo Moshe. Pero bueno, en la Torah hay 3 varones que no eran parte de Israel o que no estaban dentro de los pactos de Dios. Este es
Noaj. La pregunta es esa, ¿Noaj era parte de Israel? ¿Era parte del pueblo? No, fue mucho antes. De hecho, el pacto empieza con Abraham. Entonces, no es parte del pueblo de Israel. Y es un varón que de alguna manera tiene esta situación que ahorita vamos a ver. Eliezer es otro varón que no es del pueblo de Israel, que no está dentro de los pactos. Acuérdense que Eliezer fue el siervo que Abraham envió para conseguirle esposa a su hijo. Y ahora Yitro. Yitro es un varón que hace una expresión de bendición al Creador. Y dice Baruch Hashem. Éxodo 18:10. Vamos a verlo. 18:10. Dice, entonces Yitro dijo, bendito sea Adonai, bendito sea Hashem. En otras palabras, en hebreo, Baruch Hashem. Él dice que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Dense cuenta cómo Dios es un Dios universal y todo aquel que quiere bendecir su nombre, Dios permite que así sea. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y este varón, que era de un ministerio pagano, se convierte al Dios de Israel. ¿Cuántas personas, cuántos sacerdotes católicos se han convertido al cristianismo? Evolucionaron. ¿Cuántos cristianos? Ahora nosotros hemos avanzado a las raíces hebreas. Evolucionamos. Y aquí le sucedió lo mismo a este varón. Él evolucionó de alguna manera. Entonces estos tres varones que de alguna manera no eran de origen judío, de origen israelita, expresan una bendición para el Dios de Israel. Se apropian del Dios de Israel. Entonces todos aquellos que quieren venir al Dios de Israel a través de Yeshua, lo pueden hacer. En ese tiempo no, era directamente. Ahora, a través de Yeshua, lo podemos hacer. Y también él reconoce, Yitro reconoce que Hashem es grande. Él es el único Elohim, el único y todopoderoso, el Shaddai. Entonces aquí nos damos cuenta cómo él está evolucionando. Él está creciendo. Está llevando un proceso de conversión. Y vamos a ver los puntos que tuvo Yitro de alguna manera. Primer punto, cuando llega con Moshe, ¿qué es lo que hizo? Escuchó a Moshe. Y ya lo mencionamos anteriormente, cuando conoció o cuando se conocieron, obviamente Moshe habló con Yitro, con su suegro, y le dijo lo que Dios le había ordenado, que era liberar al pueblo de Israel y todo lo que había sucedido y lo que iba a suceder. Y después ya lo confirma, ¿no? Él llega a sus oídos y bueno, al grado de que llega hasta donde está el pueblo de Israel para verificar si todo esto era verdad, y así fue. Ese es el primer punto. Segundo punto. 2, le creyó. Fíjense en el versículo 9. Su corazón ya está tocado, su corazón ya está en una situación de bendición, de aceptación. Dice, y se alegró Yitro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Esa expresión que dice que Yitro se alegró es porque él creyó. Él ya estaba
convencido que era el único Elohim. Número 3, ya lo vimos. ¿Qué hizo? Dijo Baruch Hashem, bendijo a Dios. Ajá. Él no era parte del pueblo, pero él directamente bendijo a Elohim. Número 4, reconoció a Hashem como único Dios. Reconoció a Hashem como el único Dios. Número 5, más adelantito, le adoró y le sirvió. Dice que se presentó con los ancianos de Israel, ¿cierto? Dice ahí que se presentó con los ancianos de Israel. ¿Y qué pasó? Adoró, hizo sacrificios, hizo ofrendas en honor a Dios. O sea que su conversión iba rápido. Su conversión era de ya, de querer conocer a Elohim verdaderamente. Él tenía esa hambre, tenía esa necesidad y así fue. Número 6, no solamente todo eso llevó un proceso de conversión, sino que después de eso también pudo aportar. Aconsejó a Moshe cuando lo ve de alguna manera, lo ve que está saturado de trabajo y dice, oye, tú vas a desfallecer, no vas a aguantar este ritmo. Tienes a muchísima gente a la cual tú tienes que aconsejar, a la cual tú tienes que ver. ¿Sabes qué? Júntate grupos, o bueno, más bien, júntate varones que estén llenos de sabiduría, de temor, fíjense cómo dice, de temor de Elohim, y que ellos sean los que lleven los asuntos, que vayan llevando a grupos de alguna manera, de 1000, grupos de 100, grupos de 50 y grupos de 10. Eso lo habían sacado de alguna manera de parte de Dios. Yitro lo sacó de parte de Dios. No, tal vez su caminar por el mundo ya se había dado cuenta que en otras civilizaciones, en otros países, en otros lugares, había una organización para poder de alguna manera llevar un control y fuera más fácil. Entonces, todo lo que nosotros escuchemos del mundo que nos puede beneficiar. Yo he escuchado muchas veces que el católico, cuando usted habla con él, dice, y nosotros los católicos somos los que recolectamos la Biblia. Y nosotros los católicos somos los que tenemos los que dividimos por capítulos, versículos y toda la Biblia. Y nosotros, sí, efectivamente, ¿sale? El católico, después de varios siglos de que estuvo Yeshua en la tierra, ellos fueron los que hicieron el canon bíblico y recolectaron los libros. Y efectivamente ellos también fueron los que separaron por capítulos y versículos. Y de alguna manera, ¿qué es lo que sucedió? Que nos facilitó la vida. Porque es mucho más fácil, ¿cierto o no es cierto? Incluso ese sistema lo tienen los judíos, no sus Biblias están igual. No lo mismo sucede en algunos otros libros, no solamente en la Biblia. Lo van manejando por capítulos y de alguna manera es más fácil. ¿Pero eso quiere decir que están bien en su doctrina en general? No, pero estamos recibiendo un beneficio de algo que se les ocurrió a ellos. Y nos causó un bien. Y es lo que hizo Yitro. Sacó una idea, pero no es algo que nos vaya a afectar o nos vaya a perjudicar. Al contrario, nos ayudó a Moshe a tener una mejor organización. Le dijo, solamente los casos más fuertes, más difíciles, ya los atiendes tú. Entonces, 8 personas, 2 de cada 8 personas eran líderes, tenían de alguna manera un liderazgo. Nosotros tenemos que aprender también eso. Que ahí empezó un liderazgo, empezaron a haber jueces, empezó a haber un gobierno, no porque Dios no pudiera hacerlo, pero Dios también quiere que nosotros nos organicemos para poder ser mejores personas. Y en todo el mundo hay organizaciones para hacer trámites de cualquier tipo. Y está el director de una comisión, y luego está el subdirector, y luego está el secretario, y luego en todos lados.
hay niveles. Y es una organización. Y eso fue lo que le enseñó o le aconsejó Yitro a Moshe y de alguna manera le benefició. Pero ¿de dónde nosotros queremos estar? Dentro de esos líderes, dentro de esas personas que de alguna manera tienen un cargo a personas, o queremos siempre estar ahí conformes. Dios nos llamó y dice que nos llamó a ser reyes y sacerdotes, o sea, líderes y gente que esté ministrando para Dios. Y eso es lo que tenemos que también aprender. Ajá, esta es la historia de este varón. Más adelante, bueno, como ya hemos leído la porción, en el capítulo 20 están las expresiones, estas expresiones de los mandamientos, que no son los únicos mandamientos, pero sí son la base de todos los mandamientos que Elohim, o de la constitución que Elohim hizo como rey y como legislador para que todo el pueblo de Israel se pudiera guiar y pudiera guardarlos para llevar una vida plena, primeramente ¿con quién? Con Él. Acuérdense que los primeros 5 mandamientos tienen que ver con Él y los otros 5 tienen que ver con la sociedad. Entonces es lo que nosotros tenemos que aprender. Y hay un mandamiento ahí muy importante. Recuerden que la parashá anterior vimos que habla del Shabbat y aquí ya de alguna manera ya lo promulga y queda establecido. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo es día de reposo. Acuérdense que hay mandamientos, distintos tipos de mandamientos que Elohim da al pueblo y uno de ellos son los testimonios. ¿Qué es un testimonio? De lo que Elohim hizo, lo establece Dios o establece esa fiesta o ese tiempo para que nosotros lo celebremos para Él en recordatorio de algo que Él hizo. Ejemplo, lo que acabamos de ver en la parashá. Pesaj es un recordatorio de que Dios libró al pueblo de Egipto, de la maldad, de la esclavitud que tenían en Egipto. Y entonces está Pesaj. Entonces también Él dice del Shabbat. Entonces cuando nosotros celebramos Shabbat, ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? Recordando que Dios creó todo lo que hay, incluyéndonos a nosotros mismos. Si nosotros no guardamos el Shabbat, es como si nosotros no estuviéramos guardando ese testimonio, como si no estuviéramos reconociendo lo que Dios hizo, de que creó todo lo que hay. Entonces es muy importante el día de Shabbat. Y más adelante el pueblo no puede aguantar la presencia de Dios, la voz de Dios. Cuando Dios le está dando los mandamientos en el monte Sinaí, entonces dicen ellos, no, mejor habla tú con nosotros porque nosotros tenemos temor. No todas las personas están capacitadas para escuchar la Torá. No todas las personas escuchan a Dios. Se atemorizan y dicen, no, yo que tengo que estar guardando eso, yo estoy muy joven, mejor voy a vivir mi vida. No, yo mejor voy a hacer otras actividades. Ya más adelante que sea más grande, ya serviré a Dios. O creen a Dios, en Dios a su manera. Y no le hacen caso, no obedecen. Pero nosotros debemos de venir a Él. Bueno, es la parashá del día de hoy. Espero que sea de bendición. Vamos a dar gracias y nos vemos la siguiente semana. Vamos a dar gracias primero. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta parashá que es muy importante, que nos habla de liderazgo, nos habla de consejo, nos habla, Señor, de una conversión de un varón, Señor, que ministraba a otros dioses, que tenía tal vez supersticiones, que tal vez practicaba hechicería, practicaba brujería, pero a través del tiempo, Señor, tú permitiste que él aprendiera de ti, que él conociera de ti, Señor, y se convirtiera verdaderamente a ti, Padre. Así seamos nosotros, que cuando escuchemos tu palabra, Señor, que la gente cuando escuche tu palabra se convierta verdaderamente a ti, Señor, y lleve un proceso, Señor, de conversión verdadero, Padre, en el cual te honre, te alabe y te sirva, Padre, con todo su ser. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das a nosotros y que nos permite, Señor, escuchar tu palabra y conocerte a ti, Señor, porque muchos han escuchado de ti, Padre, pero no se han convertido a ti. Escuchan de tu palabra, pero no te temen a ti, Padre. Gracias, Padre, porque nosotros
somos privilegiados y tenemos la oportunidad, Señor. Y cuando nosotros cometemos faltas, Señor, tú nos acercas nuevamente a ti, Padre. Gracias, Señor, por estos momentos. Padre, gracias por este momento, Señor, tan especial, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada persona que escucha esta parashá y que sea de bendición. En el nombre de Yeshua, gracias, Padre. Amén. Bueno, les invitamos que reaccionen, que compartan, por favor. Los esperamos la siguiente semana. Ya estamos a unas cuantas horas, así es que disfruten aquellos que ya celebran Shabbat, que ya están dentro de los pactos. Estas horas para bendecir el nombre de Dios y que tengan una excelente semana, una bendecida semana, que tengan un Shabbat Tov en su vida y nos vemos el próximo Shabbat.